canción de grupo que me haga cambiar de parecer. Tú sabes, ya no sigan con lo mismo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy. Una alabanza con danza a Dios yo doy. Una alabanza con danza a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Shalom a todos. Son las 8:03, hoy entramos un poco tarde, pero vamos a aprovechar el tiempo. Esta es una transmisión en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de dicha comunidad. Pues ya es viernes, miren, rápido se fue la semana, han pasado muchas cosas. Estamos al pendiente de lo que ocurre en el mundo, seguimos orando. Aquí en la congregación tenemos pues un plan. Nos hemos puesto de acuerdo para estar orando, para estar intercediendo, y vamos a redoblar esa misma lista esta semana porque es muy necesario que sigamos orando por las necesidades de todo el mundo ante esta pandemia, ante este hecho que no había tenido precedentes. A propósito de ello, me han preguntado mucho en las redes sociales ¿qué significado tiene esto? Para todos los que han estado preguntando, me llevaría mucho tiempo ahorita explicarlo, pero les tengo una buena noticia. El próximo domingo 5 a las 8 de la noche vamos a tener una transmisión especial en donde voy a estar hablando precisamente de eso, de las epidemias y qué significado tienen en la Biblia, si es que vienen, si no vienen, qué significan, qué quiere decir, nos tenemos que preocupar o no. Vamos a dar una explicación muy amplia, así es que corre la voz. Si te interesa, si tienes por ahí alguien que sea cristiano y ande preocupado o quisiera saber qué va a ocurrir, el domingo, no se te olvide, vamos a tener una transmisión especial donde vamos a estar hablando de las epidemias que dice la Biblia, pero más específicamente vamos a tocar varios temas porque vamos a hablar del cuarto caballo del Apocalipsis. Muchos creen que los jinetes del Apocalipsis apenas van a empezar a cabalgar. Mala noticia. Ya vamos en el cuarto. Pero para explicarte todo esto, te repito, la cita es el domingo a las 8 de la noche, domingo 5 de abril, 8 de la noche. Facebook Masada Dulam, Grupo Hermanos, también lo puedes escuchar por ahí. O posteriormente en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa. Israel con una R y Chapa, así como suena, todo en mayúsculas. En esta noche nos acompañan Idalia Castro, Jania Castro, Dara Castro. Pues buenas noches a todos, shalom, y vamos a tratar de aprovechar el tiempo, de redimir el tiempo. Yo sé que muchas personas ahorita tienen demasiadas cosas en qué pensar, su cabeza está trabajando de más, las preocupaciones, la angustia aborda a muchos, pero no se nos olvide que por estar viendo este objetivo grande que está trayendo tanto malestar a la vida diaria y al modelo que tenemos de vivir, no se nos olvide que estamos ante un hecho espiritual que tiene una gran importancia y que es la Pascua. El próximo domingo nosotros celebramos la Pascua, lavamiento de pies, compartiremos la Santa Cena y tendremos, mientras se nos permita, mientras el Señor lo permita, mientras las autoridades no determinen otra cosa, seguiremos pues teniendo en nuestro contacto, ¿verdad? Aquí por lo menos los que estamos cercanos, y recuerde usted que tiene que seguir todas las indicaciones que tienen nuestras autoridades, por lo menos las de salud, para que usted pueda estar seguro. Bueno, hablamos entonces ya sin más preámbulo del perdón y la Pascua, pero no se olvide que tenemos redes sociales a su disposición. Si usted quiere comentarnos algo, si usted quiere preguntar algo, si quiere empezar a ir abonando al programa que vamos a tener el domingo y empezar a hacer preguntas para que ese día las podamos contestar, no lo dude, con todo gusto estamos a su disposición.
Pero desde ahorita mismo usted puede abonar para que este programa sea más enriquecido con su participación. Saludamos a todos los que ya están conectados. Dios les bendiga. Buenas noches. Shalom a todos ustedes. Hagan contacto, hagan una buena costumbre. Ya sabe, el lunes, educación bíblica básica. El día viernes, como hoy, tenemos explicación un poco más. Ya estoy yo, ya esta cuarentena me vuelve loco. Ya estamos aquí con enseñanza bíblica un poco más profunda en este programa que se llama Gracias a Dios es viernes. El día sábado, mañana tenemos un programa muy bueno para los jóvenes. Les recomiendo que a sus jóvenes los acerque, ¿verdad? Les inste a que nos puedan oír, ya que se darán cuenta que tocamos la Biblia, pero de una manera muy fresca, muy actual. Vamos a enseñar el día de mañana qué puedo hacer para que mis padres me entiendan. Así es que está muy bueno el tema de mañana, pero le doy las redes sociales para que podamos empezar. Amén. Por Twitter es @masadadulam, en facebook.com/masada.adulam, el email es masadadulam@gmail.com, el número del WhatsApp es 5583882035 y el número de en línea directa al 5576909589. Por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R, y en Anchor.fm/Israel-Chapa. Bueno, ya tiene usted los medios para contactarnos, están a su disposición, no solo durante este tiempo, sino si usted tiene necesidad que oremos por usted, quiere poner algo en la mesa para que podamos desarrollarlo, tiene sugerencia de temas, tiene preguntas, cualquier cosa que usted necesite, cuente con nosotros ahorita que estamos en este tiempo especial en donde a lo mejor antes decías, es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia, es que no tengo tiempo de orar. Ah, mira, concedido, el Señor dijo, ahí tienen tiempo. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que estamos a punto de celebrar y que yo les decía desde programas pasados que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo hoy. Tiene que ver con la Pascua. La Pascua, recordemos que viene de una palabra que es Pesaj, en hebreo, que quiere decir pasar de largo, y que más bien se relaciona con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es la fiesta, la conmemoración, de hecho el inicio de 7 fiestas santas, que son el plan universal de salvación, que nos recuerdan que mientras afuera había peste destructora, todos los que obedecieron las indicaciones de Dios, cubriendo sus casas, sus postes, sus dinteles con la sangre del cordero, estuvieron a salvo y sus hijos primogénitos no murieron. Al igual, hoy día tenemos la seguridad, las promesas y la bendición de Dios de que Él va a resguardar a todos aquellos que le buscan y sobre todo, óigame bien, que son obedientes a su palabra. Pero recordemos qué significa esencialmente la Pascua. La ceremonia de la Pascua no es andar correteando ahí con una canastita buscando huevitos de colores. Eso es una celebración que le llaman Pascua Florida en Estados Unidos y que tiene que ver más con una fiesta de la primavera que con otra cosa. Este asunto nosotros no lo tenemos tan arraigado ya que es una cuestión anglosajona, pero a veces tenemos la tradición, ¿verdad?, ancestral de la iglesia tradicional, en donde nada más nos enfocamos en el Vía Crucis y la celebración y la representación, y que este año la gente está triste porque no va a haber representación en Iztapalapa. Eso no es la parte medular de la Pascua. La ceremonia de la Pascua en el Nuevo Testamento es una de las fiestas cristianas más solemnes. También enseña una gran lección. Ojo, la Pascua esencialmente lo que nos enseña es acerca del perdón. La Pascua bíblica es un recordatorio anual del momento en que Dios pasó por alto las casas de los israelitas y salvó a los primogénitos hebreos de la muerte. Los israelitas habían sido esclavos durante varios años antes que Dios trabajara con Moisés para guiarlos fuera de Egipto, liberándolos de la esclavitud. Pero debemos darnos cuenta de algo importante, y es que después de que Israel fue liberado de la esclavitud, se unieron en un pacto con Dios para obedecerlo y servirlo, como dice el libro del Éxodo en el capítulo 24, versículos 3 al 8.
Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés a unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella, y dijo: Esta es la sangre del pacto, que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Bueno, al entrar en este pacto, los israelitas, el pueblo que quedó bajo la autoridad de Dios, se convirtieron en sus siervos. La palabra escrita ahí es Eved, y precisamente quiere decir que están al servicio de un señor, al servicio de un amo, al servicio de un patrón, al servicio de alguien, obedeciéndole en su totalidad. ¿Sí? Entiéndelo de esta manera. Ellos se comprometieron a tenerle obediencia sin preguntar. Si el Señor decía rana, ¿ellos qué tenían que hacer? Saltar. Nada más. Sí, porque el Señor posteriormente les iba a revelar por qué eran todas esas instrucciones, por qué eran todos esos ritos y cuestiones que en ese momento tal vez no tenían sentido, como ahorita, ante esta pandemia, ante este encierro, ante esta cuarentena. Para muchos no tiene lógica, no tiene sentido, inclusive siendo del pueblo de Dios, pero que más adelante entenderemos. Todo esto tiene un porqué. Entonces, fíjate que dice Levítico 25:55, Levítico 25:55 sobre el mismo tema. Los israelitas son mis siervos, yo los saqué de Egipto, yo soy el Señor tu Dios. Eved, siervos. Escucha bien, aquellos que tienen un Señor y que obedecen por instrucción de Él. Eso es lo que significa. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros hoy de todo este relato? Bueno, para empezar, Israel no siguió fielmente a Dios, sino que continuaron quebrantando sus leyes. Cuando miramos esa época del pasado, podemos ver que hay una lección para nosotros en la actualidad, que es que después de que somos liberados de la esclavitud del pecado, debemos también en nosotros convertirnos en siervos, en obedientes, en seguidores, solo a sentir y ejecutar, porque tenemos un Señor. Romanos 6, del 16 al 18, dice lo siguiente. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Mira, ya sea que lo quieras o no, tú eres esclavo de algo. Esto lo saben bien todos aquellos que tienen un vicio. Esto lo saben bien todos aquellos que tienen una necesidad no cumplida en su corazón. Pero más allá de todo eso, la Biblia es específica. Hay quien es esclavo del pecado y hay quien por propia voluntad se hace siervo, se hace esclavo, si así lo vamos a traducir, de Dios, pero por gusto. En otra ocasión Pablo habló refiriéndose a él y a su aprendiz Timoteo como siervos de Jesucristo. O sea, porque si seguimos hablando de Dios, tal vez me digas, no, tú andas ya en un rollo mucho del Antiguo Testamento. No, el que es siervo de Dios es siervo de Jesucristo. Leámoslo en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Ok, Pablo y Timoteo, aquí en esta introducción a esta carta a los habitantes de Filipo,
dice textualmente que ellos mismos se consideran siervos, esclavos, obedientes, servidores de un Señor, que en este caso también es nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente le llama Señor a Jesucristo, pero en realidad, ¿quién le obedece? ¿Quién le obedece? Hoy quiero contar algo rápidamente. Hoy veía y oía en un programa matutino de variedades, de reportajes, de invitados y etcétera, etcétera, como una revista, porque se le llaman programas de revista, que dos artistas mexicanos del regional mexicano de música de banda, no sé ni quiénes son exactamente, no recuerdo su nombre porque honestamente a mí no me gusta ese género de música, pero supuestamente tuvieron una charla a través de videollamada y se filtró o la dieron a conocer, en donde aparentemente estaban invitando a la gente a que pudieran hacer un tiempo para orar. Curioso caso, porque cuando es la religión tradicional decían rezar, pero ahora ya como que nos copiaron y ya oran, ya no rezan. Pero bueno, eso es lo de menos. Pero invitaban supuestamente a que tuvieran un tiempo para estar orando por México, por la pandemia, por las personas que menos tienen. Claro, eso está bien, no tengo ningún problema. Pero la misma persona en una entrevista unos minutitos después decía que estaba muy contento porque iba a estrenar una nueva canción con Thalía en donde iba a salir una palabra con B, que tiene mucho que ver con el miembro del hombre. Entonces, ¿cómo, decía mi esposa, cómo puede por un lado estar pues invitando, ¿verdad?, a que sea la gente más espiritual y por el otro lado puede estar en la banalidad de decir pues palabrotas, en pocas palabras? Cuando tú eres siervo verdaderamente, cuando tú eres realmente obediente a un Señor, tú solo vas a hacer lo que el Señor te mande. Pablo asimismo les dice en otra carta a los habitantes de Éfeso, en Efesios 6, del 6 al 8, un exhorto a que ellos mismos se volvieran y se vieran como servidores de Cristo. Mira cómo les dice. No sean de los que trabajan bien solo cuando el amo los está observando. Para quedar bien con él, trabajen como si lo hicieran para Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Hagan su trabajo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a seres humanos. Recuerden que el Señor nos dará a cada uno según el bien que hayamos hecho, seamos esclavos o libres. Bueno, para los que estamos viviendo bajo el nuevo pacto, la Pascua no es solo un recordatorio anual de cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Es más importante, es un momento para reflexionar en el máximo sacrificio del Hijo de Dios. Es decir, en el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, quien nos liberó de la esclavitud del pecado. Ojo, en su tiempo los israelitas, los hebreos, fueron liberados de Faraón, que tomando la simbología, Faraón vendría siendo la figura, la simbología, la tipografía, como que un ícono que podría ser el símil del diablo. Y los egipcios, pues, y los trabajos forzados, pues del pecado, porque finalmente el pecado tarde que temprano te va a cobrar factura. ¿Sale? Para ser liberados realmente de una vida de esclavitud del pecado, debemos de aceptar el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, ya que solo por su sangre derramada, la sangre del nuevo pacto, si se acuerdan que ahorita acabamos de oír que se derramó sangre, y después se estableció, por ejemplo, en el Antiguo Testamento como señal del pacto, la circuncisión, en donde cada persona, cada varón derramaba sangre al ser pues cortado su prepucio. Tiene que haber sangre para que establezcas un pacto en la Biblia, así está establecido. Los que vivimos hoy en el nuevo pacto, los que decimos que Señor Jesús es nuestro Señor, nosotros somos siervos, tiene que estar sellado este pacto precisamente por la aceptación de la sangre de ese nuevo pacto.
Las personas que aceptan ese pacto pueden ser perdonadas y convertidas en siervo de Dios siempre y cuando ellos quieran. No es una cuestión de imposición, es una cuestión de aceptación de ese sacrificio. Miren cómo dice 1 Juan 1:7. Pero si, al igual que Cristo, vivimos en la luz, entre nosotros habrá compañerismo, y la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpiará de todo pecado. Ahí está. Tú puedes hacer 1,000,000 de mandas, puedes dar todo el dinero, ahorita puedes creerte muy útil, muy santo, irte a repartir víveres, que no está mal que lo hagas, irte a repartir despensas, dar dinero para la investigación, para el descubrimiento de la vacuna del coronavirus y hacer 1000 acciones, pero eso solo te hace humanista. De por sí tendrías que hacer esas cosas. Eso no te derrime de cualquier acción negativa que tengas. Lo único que te redime de todas esas acciones negativas que van en contra de Dios. Porque aquí, ¿por qué decimos en contra de Dios? ¿Por qué decimos que el pecado es hacer algo en contra de Dios? Porque si tú le preguntas de persona en persona, la escala de valores es tan variable, no es fijo, el que tú puedas fijarte una tabla de valores que esté direccionada a una persona es igual que edificar un edificio de 3 pisos encima de arenas movedizas. Tarde que temprano te va a tragar. ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante, porque la filosofía es cambiante, porque la medicina era cambiante. Hace cuántos años todavía desangraban a la gente creyendo que si te salía cierto número de sangre te sanabas. Todo es cambiante, lo único que es eterno, que es permanente y que es inamovible es Dios. Por eso, para que tú verdaderamente puedas recibir un cambio y sobre todo perdón de los pecados, tiene que estar de por medio el pacto que tú has aceptado de obediencia a través del sacrificio de la cruz de Cristo. ¿Sí? No es a través de seguir una religión cualquiera que ésta sea, no es a través de seguir nada más una serie de rituales, de tener pues no sé, un tipo de fe o de positivismo, porque ahora ya ese club de los optimistas ya se ha vuelto casi como que una religión, o podemos verlo como una cuestión filosófica como la dianética, hoy día es tomada como cienciología, como una religión. No se trata de eso, porque todo eso es movible, es dependiendo del cristal con que lo mires, dependiendo tu escala de valores, de cultura, de idiosincrasia y demás. Tiene que estar cimentado en el Señor y sobre todo en el sacrificio que se hizo a través de la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús la noche antes de que fuera crucificado les dio a sus discípulos los símbolos del nuevo pacto. Mientras ellos compartían la cena de la Pascua, Mateo, Marcos y Lucas y más adelante el apóstol Pablo, todos ellos escribieron acerca de estos símbolos que están relacionados con la Pascua. Ya tuvimos una enseñanza, ya tuvimos por ahí el día viernes pasado, si no me equivoco, una enseñanza de esto, de los símbolos. Y ahorita solo los voy a resumir, pero si quieres oír completa la enseñanza, puedes ir a nuestro canal de YouTube y ahí ver los emblemas, el pan y el vino, pero ahora solo vamos a hacer un pequeño resumen. Fíjate que dice 1 Corintios 11 del 23 al 26. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que he sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Bueno, Jesús a menudo utilizaba las cosas físicas para enseñar verdades espirituales. Como decimos aquí en México, a veces te explicaba con manzanitas para que agarraras la onda, ¿no? Sus discípulos con frecuencia lo malentendían, porque cuando tú hablas de cosas muy profundas, muy elevadas y no estás acostumbrado a ello, te puedes confundir fácilmente. Te voy a poner un ejemplo. Él dijo en Mateo 6:16 lo siguiente: Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaron que Jesús estaba refiriéndose al pan.
Entonces Cristo tuvo que explicarles que lo que él estaba diciéndoles o lo que les estaba queriendo enseñar es que no se dejaran influenciar por la doctrina, por la enseñanza, por la instrucción de los fariseos y saduceos. Ve que dice el 11 y el 12. ¿Cómo se les ocurre pensar que me estoy refiriendo a la comida? Lo que dije fue que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Por fin entendieron que no se refería a la levadura del pan, sino a las enseñanzas falsas de los fariseos y de los saduceos. A ver, aquí me están corrigiendo, ¿no? Dije Mateo 6:16, es 16:16, corrijo. Ya sé que muchos aquí se decepcionarán. No, no soy perfecto. Gloria a Dios que no lo soy, porque si no, imagínense. Bueno, cuando Jesús introdujo los símbolos de la Pascua del Nuevo Pacto, primero se los dio desde luego a sus discípulos y después les explicó el significado espiritual. Él tomó pan, lo partió, se los dio a comer y después les explicó que representaba, no que fuera, que representara. Aquí está claramente una diferencia, por ejemplo, entre la religión tradicional y nosotros que nos regimos por la Biblia, los cristianos nos regimos por la Biblia. Es solo una representación, vuelvo a repetir, una representación de su cuerpo. ¿Por qué? En la religión tradicional, ¿cuántos aquí son de la religión tradicional? ¿Ninguno? No, pues yo sí fui. Yo estudié hasta en la escuela de monjas y yo te puedo decir de qué pie cojea cada cosa. Pero bueno, siempre que tú ibas a tomar la hostia, te decían ¿qué? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Pregunta, ¿es el cuerpo de Cristo? No, inclusive durante los tiempos de la Inquisición mataban a la gente por decir, ese no es el cuerpo de Cristo. Era una de las cuestiones que hacía que te llevaran a la hoguera. Es una representación para que ellos entendieran. ¿Sale? De una forma similar tomó la copa de vino, les dijo que bebieran de ella porque representaba, vuelvo a decirlo claramente, representaba su sangre del nuevo pacto. También ejercitó una acción que pocas veces es explicada, el lavamiento de pies. Jesús también introdujo otro aspecto nuevo a esta ceremonia de la Pascua, del nuevo pacto, que se conoce propiamente como el lavamiento de pies. Fíjate cómo dice Juan 13, del 3 al 8. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y de que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Luego llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú vas a lavarme los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le contestó Pedro. Y si no te lavo los pies, dijo el Señor, no tendrás parte conmigo. Mira, la ceremonia del lavado de los pies refleja el servicio y la humildad que un cristiano debe de tener. ¡Ojo! Eres cristiano, ya confesaste a Jesús como tu Salvador, te congregas en una iglesia, tienes un pastor, tienes un líder que te está enseñando la Biblia, que te está enseñando cómo cambiar de gusano a mariposa. Perdón por el ejemplo, pero eres real, pero no eres humilde y no sirves. Hijo, algo está mal en ti, como que no has entendido el mensaje. ¿Me explico? Esta ceremonia de lavado de pies es precisamente lo que enseña la humildad y el servicio. También nos enseña acerca de nuestra relación personal con Jesucristo, porque Él dijo que si no tendríamos parte con Él si nos rehusábamos al lavamiento de pies. Si tú no eres humilde, perdón, pero aquí va directo a los que son parte de la fe. No estoy hablando para los amigos que nos están escuchando por primera vez, estoy hablando para los que ya tienen tiempo. Hay personas que orgullosamente dicen, no, yo tengo tantos años el evangelio, pero no son humildes, aguas, porque no tienes parte aún con él. Si no sirves a los demás, a veces nos sentimos la última coca del desierto. El Señor Jesús dijo, en tema propio, en propia persona, en primera persona, dijo, yo he venido a servir.
no a ser servido, y a veces nosotros nos creemos otra cosa. Ojo, un buen seguidor de Cristo es un siervo, es un servidor, ¿sale? Definitivamente Pedro quería tener parte con Cristo, ni modo que qué. Pero Jesús le dijo, Simón Pedro, no es cierto, le dijo, no solo, le dijo Pedro a Jesús, ¿verdad? No solo me laves los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Y el Señor le dijo, ¿y tu nieve de qué la quieres? No. Básicamente, ¿qué es lo que estaba diciendo Pedro? ¿Ustedes qué creen que estaba diciéndole Pedro con decirle, no, Señor, si yo sí quiero tener parte contigo, lávame también todo? ¿Qué es lo que querría decir? Que lo limpie todo. ¿Que lo limpie todo? Cri. Bueno, Pedro sí le estaba diciendo a Jesús que lo lavara todo, ¿verdad? Porque finalmente uno sabe, tú sabes que me estás escuchando, de qué pie cojeas. Porque a veces por fuera tenemos una actitud, es más, hasta nos comportamos bien, hasta tenemos cara agradable, hasta somos muy sociables, pero a veces por dentro tenemos abismos tan profundos en donde escondemos tantas cosas, deseos, pensamientos que a nadie le dejamos ver. Cuando Pedro le dijo, lávame, yo estoy seguro que le dijo, bueno, pues hasta la memoria, hasta el pensamiento, hasta el ego, hasta mis pensamientos más cochambrosos ahí. Ay, la otra vez pensé, ay, sí, ¿cómo no se le cae su café a ese que me cae tan gordo? Porque aunque no lo creas, esas cosas a veces la hay en nosotros que nos creemos tan santos. Ojo, por eso Pedro le dice, pues lávame todo, ¿verdad? A esta petición que le respondió Jesús en el verso 10. El que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. El que está lavado no necesita lavarse sino los pies. Esto tiene una acepción, ahorita lo estamos dando facilito, pero después te voy a dar una enseñanza y vas a aprender que los pies tienen hasta una connotación sexual. Ojo. ¿Qué es lo que normalmente hace caer a un hombre, a una mujer de sus buenas intenciones, de sus promesas, de sus votos? La mayoría de las veces una connotación sexual. Luego vamos a ver esto, pero ahí te lo dejo nada más para que lo almacenes en tu cabecita y después en otra ocasión podamos abordarlo y digas, sí, ya lo había mencionado. Bueno, vemos entonces que Jesús ya sabía, desde luego es Dios, que esa iba a ser su última Pascua, que es la última vez que iba a estar con los discípulos. Él sabía que su hora había llegado y que había llegado el momento de morir por los pecados de todo el mundo. Entonces le dijo a Pedro, y se aplica para nosotros también, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pregunta a ti que me escuchas, ¿ya te lavaron? No me estoy refiriendo al bautismo cuando eras chiquito y no sabías ni qué te hicieron, que te echaron ahí con una conchita, poquita agua en el coco. Eso no es ni siquiera un lavado, ni siquiera es un bautismo. Eso, no sé, le iban a hacer champú en la estética o algo al bebé, pero no me suena a bautismo, porque la Biblia, la palabra bautismo quiere decir inmersión, así como los submarinos, hacia el fondo, que quedes cubierto totalmente de agua. Por eso, traducido originalmente, Juan el Bautista se diría, del hebreo al español, literalmente se diría Juan el Inmersor. ¿Sale? Fíjate qué dice Juan 13:8. Perdón. Juan 13:8. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le dijo el Señor. Amigo, por más que hagas buenas obras, por más que practiques yoga, tai chi o la disciplina que tú me digas y mandes que creas que son espirituales, en realidad lo único que hacen es adormecer tu alma. Si tú no dejas que Jesús con su sacrificio, si tú no dejas que Jesús con su ejemplo, si tú no dejas que Jesús con la palabra, con la Biblia, te laven, porque uno de los simbolismos que tiene la Biblia es que la Biblia es agua. Si no dejas que esa agua te lave, tristemente Jesús dice, no estarás conmigo.
no tienes parte conmigo, no estarás conmigo. Vamos, recta final, el perdón. Siguiendo el ejemplo de Cristo con sus discípulos, los miembros de la Iglesia de Dios, hoy día debemos de lavarnos los pies en la celebración de la Pascua. ¿Sale? Debemos de participar del pan y del vino, no de galletitas, no de boing de uva. La Biblia dice pan y vino, la Biblia dice lavamiento de pies. ¿Sale? No que implementes lo que tengas a la mano o lo que se te ocurra. Hay un porqué establecido. No es que celebre la Pascua, la Santa Cena cuando te pegue la gana. Está establecido cuando es una fiesta anual. ¿Sale? Debe de ser solemnemente seguida porque todo esto debe de estar representando nuestra necesidad de ser humildes y de servir. Juan 13, del 12 al 15 dice: Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Jesús les lavó los pies. Fue un acto de humildad, una actitud de servicio, y después él mismo les enseñó que se lavaran los pies entre ellos, para que ellos tuvieran ese mismo acercamiento de humildad hacia aquellos que habrían de creer. Fuera de eso, una de las formas en que los discípulos de Cristo deben de servir a los demás, además de ser humildes, además de ser serviles, es amándolos y perdonándolos, porque Cristo nos perdonó a todos nosotros. Incluso al dar las instrucciones para orar, Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, oye, agarré la versión más españolizada, bueno, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo dice Mateo 6, verso 14 y 15. Entonces vemos que Dios va a perdonar nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los demás. Ojo, ¿qué tal de perdonador eres? Traes tu morralito ahí, traes cargando ahí a la vecinita, al del taxi que te cobró de más. ¿Qué tal? Mira, yo me tengo que poner a cuentas porque el domingo celebramos Pascua y no sabes, yo creo que ya traigo un hígado tamaño de vaca con ver los desatinos y las desviaciones que cometen ciertos, pues ciertos miembros del gobierno de este país, desatinos, que debo de dejarlo y pedir perdón, y es más, perdonarlos, porque el domingo tenemos Pascua y no sería correcto tomar la Pascua con estos sentimientos en mi corazón. Pero tú también, porque mire, hay gente tan rencorosa, pero de veras tan rencorosa, dilo, tan rencorosa. Pero tan rencorosa. Así como lo dijo mi esposa, tan rencorosa. Yo tenía una tía, pues ya se fue a dormir, pero yo tenía una tía que cuando yo tenía 10 años, una vez mi mamá nos llevó de visita y le rompí su maceta de rana. Jugando fútbol, ahí yo solito con mi pelota, pum, la pateé y le rompí su maceta de ranita. Y cada vez que yo veía a mi tía en una visita siempre me decía: ay, pero te acuerdas, chamaco, que tú me rompiste mi ranita. Bueno, la última vez que lo vi yo tenía 20 años y todavía la mujer se acordaba de eso. Y siempre me recriminaba que le rompí su maceta de ranita. Y no creas que no se la repuse, ¿eh? Porque muchas van a decir: ah, seguro no se la compró. Le compré una igualita. Pero hay mujer tan rencorosa. Y así a veces me acuerdo a gente como: tú que me... ah, ya sentías que decía tu nombre, ¿verdad? Y tú sabes a quién me refiero. Aleluya. No, pero en verdad, tenemos que perdonar para poder tomar la Pascua dignamente. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Con esto en mente, debemos de considerar el hecho de que poco después de que Jesús dijo esas palabras, fue llevado preso, juzgado y asesinado. Ojo, tú no sabes si a lo mejor hoy estás enojado con tu mamá, con tu esposo, con tu hermano, con tus hijos,
y salen, y tú no sabes si van a regresar. Tú no sabes si vas a dormirte y mañana no vas a amanecer. No lo sabes, porque no lo sabes. Piensa en esto. Después de decir perdónense, sírvanse, sean humildes, amen, Jesús fue llevado a las pocas horas preso, juzgado y asesinado. Antes de morir, Jesús dijo lo siguiente en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaban suertes y repartían sus vestidos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos. A la creación tuya que tienes en los lugares más altos de este gobierno, porque verdaderamente no saben lo que hacen. Perdóname a mí porque tal vez me ha faltado fe y no he orado para que puedas tú redimir todos estos desatinos. Pero gracias a Dios está mucha gente pidiendo, hoy me uno a ellos y te pido a mí me perdones, porque tengo que desatar gente, tengo que perdonar. Cuando tú perdonas, desatas gente. A ver si me entiendes esto. Cuando tú no perdonas, haz de cuenta que le amarraste a alguien las manos, los pies y te lo echaste al lomo. ¿O no? Hay veces que cuando alguien te hace algo y tú te recuerdas, hasta se te retuercen las tripas y traes un peso encima de que, ¡ay! Cuando que lo veo, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¿Te lo llevas o te lo mando? Ya casi así estamos. Debemos de perdonar porque muchas veces la gente se equivoca porque no sabe lo que hace. No es excusa, pero debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que Cristo nos dio a todos nosotros. Él pidió perdón por los que lo estaban torturando. Él pidió perdón por los que lo estaban matando. Y quizá este asunto del perdón a esa escala, a ese grado, es uno de los más difíciles ejemplos de seguir. Pero a pesar de todo esto, vemos que sí es factible que alguien que de verdad está sirviendo a Dios pueda tener este mismo grado de imitar lo que el Maestro enseñó. Ejemplo, Esteban, Hechos 7, 59 y 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esteban siguió el ejemplo de Cristo perfectamente. Nuestro reto hoy en día es seguir el ejemplo de Cristo. La Pascua se trata sí de celebrar la muerte, sí de celebrar la resurrección, sí de celebrar que Jesús nos liberta del pecado, así como libertó en su momento al pueblo de Israel, pero también tiene que ver con perdonar, tiene que ver con la disposición. A lo mejor todavía no sientes perdonar, pero tienes que estar dispuesto a hacerlo. Y con el tiempo la paz del Señor te va a ir trayendo tranquilidad en ese asunto. Pero primero tienes que tomar la decisión. Perdonar es una decisión. Y ya después el sentimiento se irá apaciguando. Incluso si abusan de ti, incluso si te maltratan. Esto no significa que debamos de aceptar y tolerar el abuso. Significa que no debemos albergar resentimiento o rencor hacia nadie. Repito, esto no significa que debamos aceptar y tolerar el abuso. Yo soy una de las personas que me gusta ejercer mis derechos. Conozco la Constitución, la leo la ley de todo lo que tenga que ver conmigo, la de protección al consumidor, la ley de los derechos humanos. Yo me conozco muchas cosas de la ley y yo como ciudadano de este país me gusta ejercer mi derecho. ¿Sale? Pero eso no quiere decir que debo de albergar resentimiento o rencor hacia nadie. ¿Esto lo podemos hacer? Sí, sabiendo que en algún momento Dios va a juzgar a todos por sus actos. Yo se los dejo al Señor. ¿Sí? Ahí tú tómales cuenta lo que hicieron, porque para mí no está bien. Yo le digo en tu palabra que está bien, pero no me voy a erigir yo como juez, porque juez eres tú, Señor. Es lo que yo les digo. Fíjate cómo lo dice Romanos 14:10. Tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni a menospreciarlo. Recuerda que cada uno de nosotros tendrá que comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Y segunda Corintios 5:10.
Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Resumiendo, la Pascua en realidad es una de las fiestas cristianas más solemne. Es la fiesta inicial en el plan de salvación que tiene Dios para la humanidad. Tenemos entonces en primer lugar que aceptar el sacrificio de Cristo, dejarnos lavar por la sangre del Cordero, aceptarle como Señor y Salvador. De ahí tenemos que aprender humildad, tenemos que aprender servicio, tenemos que aprender sobre perdón. Con la Pascua del Nuevo Testamento se nos recuerda esta sangre derramada, su cuerpo destrozado por causa de nuestros pecados personales, y el tomar parte de esta ceremonia nos tiene que ayudar a entender el concepto y a volvernos humildes. Y me refiero desde luego al lavamiento de pies. Amigo, hermano que me escuches, la Pascua no se trata nada más de tener 40 días antes, porque a mí me da, en la religión tradicional, esto me da de verdad pues mucha intriga, porque antes de que pase la Pascua se dan 40 días permisivos donde hacen de todo, donde le dan soltura a la carne, por eso se llaman carnavales. Que si tú te pones a investigar, Baal es una deidad demoníaca, carnaval, carne para Baal. Entonces, fíjate hasta qué punto está desvirtuado el conocimiento del porqué del sacrificio del Hijo de Dios. Todo el mundo lo conoce, pero pocas personas, solo los estudiosos de la Biblia a cabalidad, entienden que si su cuerpo fue mutilado, fue destrozado, fue desangrado, porque dice la Biblia que hasta la última gota de sangre dio, fue por que tú obtuvieras perdón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amigo, hermano, el próximo domingo celebramos Pascua. Nosotros, en realidad, es unos días después, pero celebramos inmediatamente también la fiesta de los panes sin levadura inmediatamente, que quiere decir que hay que sacar la levadura, que sacar toda la doctrina, que sacar todo aquello que ensucia nuestra vida. Yo te invito verdaderamente a que en estos tiempos en donde Dios nos forza a la introspección, bueno, déjate de ver Netflix todo el día, amigo. Deja de estar oyendo, por mucho que sean alabanzas, todo el día. ¿Por qué no cantas una tú de tu corazón? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no te tomas este tiempo para decir, a ver, en mi corazón traigo atravesado a este, al otro, a aquel, al que me hizo esto, al que no me recibió mi trámite a tiempo? Ay, si hubiera hecho esto antes de la cuarentena, esta persona ahorita no tendría que estar corriendo. Perdona, suelta. Observa cómo el mundo se está saneando por la inacción del ser humano. Ahorita que el ser humano está quieto más que nunca, el mundo está recuperando un balance que nosotros le habíamos hecho perder. Piénsalo y medítalo. Dios te perdona, Dios me perdona. Lo mínimo que podemos hacer es servirle. Bueno, pues esto fue un resumen pequeño sobre lo que significa la Pascua. Y espero que te haya sido de bendición. Si quieres oír la enseñanza completa sobre estos temas, te repito, en nuestro canal de YouTube, Israel Chapa, Israel con una R, y todo con mayúsculas, Israel Chapa, están diferentes temas de todas estas cuestiones, sobre todo de las fiestas santas de Dios. Recuerda que el día de mañana también tenemos el programa Respondiendo a los Jóvenes, donde vamos a hablar, ¿cómo se va a llamar el tema de mañana? ¿Alguien puso atención? Que mis padres me comprendan. Esto es quién sabe qué andan pensando. ¿Qué puedo hacer para que mis padres me entiendan? A lo mejor nunca te comprenden a cabalidad, pero sí te pueden entender. ¿Vamos? Y recuerda que el día domingo vamos a tener un programa especial acerca de todo lo que está ocurriendo, porque este es un tema que mucho me han preguntado desde el punto de vista profético, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista médico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia sobre las epidemias, las pandemias, etcétera, etcétera, etcétera? Yo te digo que te voy a empezar a hablar del cuarto caballo, del cuarto jinete del Apocalipsis. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas y pues esperemos en Dios que esto nos abra los ojos
para muchas cosas que tenemos que conocer y que comprender. Pues por mi parte es todo, espero te haya sido de bendición. Recuerda mi nombre, si algún día necesitas, me oyes mencionar o quieres seguir las redes, en las redes publicamos diariamente en el portal de Masada Adulam con doble S en Facebook. Ahí diariamente subimos material, tenemos blog también. Ahí puedes encontrar en nuestras redes sociales también la dirección de nuestro blog. También tenemos un grupo que hemos denominado Hermanos también ahí en Facebook. Recientemente, no tiene mucho este grupo y pues gracias a Dios ya van 400 personas al día de hoy que lo integran, eso me da mucho gusto, pero también tenemos otros activos como audios, tenemos enseñanzas, tenemos sobre el tema que tú gustes y mandes. Nuestra intención, ojo, no es cambiarte de manera de pensar, de religión, si es que no lees Biblia o no eres cristiano, no. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo hace el Señor. Nuestra posición es enseñarte qué es lo que dice Dios, qué es lo que pretende Dios, qué es lo que quiere de ti Dios, para que puedas responder las preguntas existenciales más grandes que hay: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Que el Señor te bendiga, mi nombre es Israel Chapa, estamos despidiendo este programa, gracias a Dios es viernes, desde la comunidad cristiana Masada Adulam. Con nosotros estuvieron Idalia Castro. Jania Castro. Lara Castro. Axamaday. Que el Señor te bendiga, disfruta tu noche, una noche lluviosa por lo que veo, va a empezar a llover, está lloviendo ya aquí en el Estado de México, y pues recuerda una cosa, esto de estar encerrados es mucho de nosotros los cristianos, no es desconocido para nosotros, nosotros tenemos un espíritu apacible, hazlo funcionar. Recuerda que el Señor sigue hablando hasta el día de hoy, la pregunta es, ¿puedes escucharlo? Dios te bendiga, shalom, muy buenas noches.